Aunque ser amable puede parecer una virtud importante para la armonía social, desde la perspectiva del estoicismo, practicarlo de manera inconsciente y hacia todos puede significar un debilitamiento del carácter y una pérdida de la propia autocomplacencia. En este video hablaremos sobre la importancia de dejar de ser amable con todos. 1. La delgada línea entre la bondad y los límites. Aunque ser amable se considera una virtud aceptada y valorada dentro de la sociedad, el esfuerzo por ser amable con todos en cualquier situación puede llevar al agotamiento espiritual y emocional del individuo con el tiempo. Si bien es importante llevarse bien con la gente y ser tolerante, el impulso constante de complacer a los demás puede hacer que una persona ignore sus propias necesidades y límites. Las personas que son demasiado amables con los demás, a menudo, se ponen en un segundo plano. Se encuentran en situaciones no deseadas porque no saben decir no y con el tiempo pueden perder su integridad personal. Las relaciones humanas funcionan saludablemente cuando se basan en el respeto mutuo y el equilibrio. Sin embargo, si una de las partes prioriza constantemente las necesidades de la otra y lo hace en nombre de la bondad, puede convertirse en una forma de autodescuido. Establecer límites no significa ser cruel o egoísta. Al contrario, es una indicación del respeto que una persona tiene por sí misma y por los demás. Cada persona necesita ciertos límites para proteger su salud emocional y mental, y las personas que no definen claramente estos límites se ven obligadas a moldearse según los deseos de los demás a lo largo del tiempo. Tratar de ser amable todo el tiempo puede hacer que las personas te subestimen e incluso comiencen a manipularte. La gente pone a prueba los límites de los demás y a menudo, consciente o inconscientemente, quiere ver hasta dónde pueden llegar. Si alguien dice que sí a todo lo que le piden, es comprensivo con cada situación y siempre hace concesiones. Con el tiempo, esa persona empieza a ser vista por quienes le rodean como alguien que acepta todo. A partir de ese momento, no serás percibido como una persona amable, sino como alguien que no expresa sus propios deseos. Ser amable no hace que la gente te quiera más. Por el contrario, puede hacerte parecer poco importante. Si eres alguien que siempre se toma las cosas con calma, lo tolera todo y dice que sí a todo, la gente te aceptará de esa manera. Pero cuando puedes establecer tus propios límites y decir no cuando es necesario, la gente empieza a respetar más tu individualidad. Desde una perspectiva estoica, tratar de ser amable con todos puede ser perjudicial para la paz interior. El sí. Pensamiento estoico aconseja a las personas centrarse únicamente en las cosas que están bajo su control y no atribuir un significado indebido a los acontecimientos externos. Si una persona descuida su mundo interior para ser constantemente amable, esto puede convertirse en una forma de esclavitud emocional. Para los estoicos, lo importante es ser virtuoso y mantener el equilibrio interior. Esto requiere tratar a las personas de manera razonable, justa y proporcionada. Sin embargo, intentar satisfacer las expectativas de todos no es una postura estoica. Marco Aurelio enfatiza que el hombre debe vivir de acuerdo con su propia naturaleza y ser virtuoso sin necesitar la aprobación de los demás. La verdadera bondad es una virtud innata y debe existir independientemente de cómo te evalúe otra persona. Si sus esfuerzos por ser amable surgen del deseo de obtener reconocimiento o aprobación de los demás, ese no es un enfoque estoico. La verdadera sabiduría proviene de saber a quién acercarse, cuándo y cómo. Una persona que no puede determinar sus propios límites se dejará llevar por los vientos ajenos y perderá la serenidad interior que enseña el estoicismo. Por lo tanto,
Encontrar el equilibrio entre la amabilidad y el establecimiento de límites es un paso importante para cualquiera que quiera vivir una vida estoica. 2. Los peligros de ser amable con todos. Aunque ser amable generalmente se considera un rasgo positivo en la sociedad, ser amable con todos todo el tiempo puede convertirse en un hábito que afecte negativamente la salud espiritual, mental e incluso física de un individuo con el tiempo. Las relaciones humanas se basan en el equilibrio, y alguien que siempre es amable a menudo se convierte en quien altera este equilibrio. Si una persona muestra comprensión en todas las situaciones, no establece sus propios límites y prioriza los deseos de los demás, esto no es solo su sacrificio, sino también una forma de autodesprecio. La bondad es una virtud siempre que sea verdaderamente recíproca. Sin embargo, cuando se vuelve unilateral, se convierte en una carga que consume al individuo. Aunque la mayoría de las personas aprecian a alguien amable y tolerante, algunos perciben esto como una debilidad y lo utilizan para su beneficio. Una persona que constantemente prioriza las necesidades de los demás eventualmente comenzará a olvidar sus propias necesidades y perderá su paz interior. Alguien que no sabe decir no, que siempre adopta una actitud condescendiente y siempre se preocupa por la satisfacción de la otra parte, sin saberlo, se deja bajo el control de los demás. Entregar las riendas de la propia vida a otra persona puede convertirse en un proceso que sacuda la autoestima y la confianza en sí mismo del individuo. Uno de los peligros de ser siempre amable es que uno tiene que reprimir sus verdaderos sentimientos. Las emociones naturales como la ira, la tristeza y la decepción son inevitables en las relaciones interpersonales. Sin embargo, alguien que intenta llevarse bien con todos internaliza estos sentimientos en lugar de expresarlos y con el tiempo comienza a llevar una enorme carga emocional. No siempre hay que adaptarse. A veces es necesario estar en desacuerdo, decir que no o mostrar una actitud que no le gusta a la otra parte. Pero las personas que son demasiado amables a menudo ignoran sus propios sentimientos por miedo a molestar a los demás o a encontrarse con sus reacciones negativas. Una persona que reprime constantemente sus propios deseos, a la larga quedará aplastada bajo esta carga emocional y comenzará a perder su propia identidad. Ser amable puede significar considerar los sentimientos de los demás, pero hacerlo a expensas de los propios es una forma malsana de altruismo. Una persona debe valorarse a sí misma tanto como valora a los demás. De lo contrario, conducirá su mundo interior a la destrucción por el bien de la felicidad de los demás. Ser demasiado amable también puede afectar negativamente a largo plazo las relaciones con las personas que nos rodean. Ser constantemente comprensivo y tolerante con todos puede provocar que las personas te subestimen e incluso te falten el respeto. Es parte de la naturaleza humana dejar de tomar en serio poco a poco a alguien que no puede definir claramente sus límites y que dice que sí a todas las peticiones. Desde una perspectiva estoica, el esfuerzo constante por ser amable con todos puede convertirse en una adicción que amenace la paz interior y la libertad. Los estoicos sostienen que los humanos deben existir de forma equilibrada y sólida dentro de su propio mundo interior, independientemente de los factores externos. Si una persona se muestra constantemente amable para ganar la aprobación de los demás o para evitar sus reacciones, esto indica que está dando demasiado significado a los acontecimientos externos. El estoicismo aconseja a las personas vivir de acuerdo con su naturaleza y ser virtuosos, pero ser virtuoso no significa ser agradable y amable en todas las situaciones. Marco Aurelio enfatiza que no se debe dar una importancia indebida a las opiniones de los demás,
porque esto puede causar que una persona viva una vida contraria a su naturaleza. Si una persona siempre está siendo amable solo para complacer a los demás, puede convertirse en una cadena que limite su libertad. La verdadera sabiduría estoica es posible cuando una persona acepta su propio valor independientemente de la validación externa y es capaz de decir no cuando es necesario. Por lo tanto, actuar con sabiduría y justicia en lugar de ser amable no solo ayuda a un individuo a mantener su paz interior, sino que también le ayuda a establecer relaciones saludables con los demás. 3. La psicología detrás de ser amable. La tendencia a ser amable no es simplemente el resultado de una expectativa social, también es un comportamiento instintivo profundamente arraigado en la psicología humana. Los seres humanos sienten naturalmente la necesidad de existir dentro de una comunidad, y los instintos básicos como ser aceptado, aprobado y no ser excluido moldean en gran medida el comportamiento del individuo. En este contexto, la cortesía surge como un reflejo del esfuerzo del individuo por ganar un lugar seguro en la sociedad. Sin embargo, lo importante aquí es poder distinguir si ser amable surge del yo auténtico o del sentimiento de obligación de cumplir con las expectativas de los demás. Una persona se cría con un sistema de recompensa y castigo desde la infancia. Para ser amados y cuidados por los padres, se espera que los niños se comporten de acuerdo con las reglas. Para ser apreciados por los maestros, los niños deben obedecer las reglas. Para ser aceptados por sus amigos, los niños deben tomar en consideración sus sentimientos. Todos estos procesos llevan al individuo a aprender que ser amable y agradable trae consigo una ventaja, especialmente las personas que constantemente quieren ser apreciadas y se preocupan por dejar una imagen positiva a los ojos de los demás. Hacen de la amabilidad una identidad para sí mismos. En este punto, la amabilidad ya no es una virtud, y se convierte en un mecanismo de defensa en el que la persona se hace dependiente de la aprobación de los demás. Detrás de la necesidad constante de ser educado se esconden a menudo profundos miedos psicológicos. El miedo al rechazo es uno de los miedos más básicos de las personas, y los traumas vividos, especialmente en la infancia, pueden hacer que este miedo se profundice en la edad adulta. Si un individuo recibió amor y aceptación cuando era niño, solo cuando era dócil y amable, intentará mantener ese amor condicional en la edad adulta. Ella suprime las emociones naturales como la ira o la frustración y se centra en complacer a quienes le rodean. Sin embargo, esto provoca que el individuo se aleje de sí mismo. Un individuo que quiere ser amable comienza a comprometer sus propias opiniones, derechos o asuntos que lo hacen sentir incómodo para vivir en armonía con su entorno. Después de un tiempo, esto hace que la persona sea vulnerable a la manipulación. Porque una persona gentil y agradable puede ser fácilmente manipulada, especialmente por personalidades dominantes y controladoras, cuando no saben decir no a los deseos de los demás. Las personas con tendencias narcisistas en particular se dirigen a individuos demasiado amables y utilizan este rasgo suyo para crear una dinámica que se adapta a sus propios intereses. Esto hace que, con el tiempo, el individuo amable se sienta agotado y decepcionado. Sin embargo, el problema fundamental aquí no está en el mundo exterior, sino en la dinámica interna de la persona. Una persona que siente la necesidad de ser amable constantemente, en realidad piensa que su propia existencia no vale nada y trata de llenar este vacío obteniendo la aprobación de los demás. Entonces, aunque la amabilidad puede parecer un comportamiento dirigido hacia afuera, es esencialmente un reflejo de las deficiencias que una persona siente dentro de sí misma.
Los estoicos sostienen que los humanos deben vivir de acuerdo con su propia naturaleza y, en este contexto, cuestionan las tendencias psicológicas que hacen de la amabilidad una necesidad. El estoicismo enseña que el individuo debe dominar no solo el mundo externo, sino también su propio mundo interior. Si una persona se siente obligada a ser amable todo el tiempo, indica que ha perdido su libertad espiritual. Epicteto sostiene que dar demasiada importancia a los pensamientos o reacciones de los demás alejará a la persona de su propia naturaleza verdadera. La necesidad de ser constantemente educado también indica, en este contexto, que la persona se ha vuelto demasiado dependiente de las reacciones de los demás. Sin embargo, la verdadera libertad es posible viviendo los propios valores independientemente de lo que piensen los demás. Para los estoicos, ser virtuoso significa ser capaz de decir no con claridad y honestidad cuando es necesario. El hombre debe vivir no solo para hacer felices a los demás, sino también para preservar su equilibrio interior. Por lo tanto, la bondad solo tiene sentido cuando es una elección consciente y libre. De lo contrario, se convierte en una cadena que entrega al individuo al control del mundo exterior. 4. Las consecuencias de intentar complacer a todos. Intentar complacer a todos puede parecer al principio un esfuerzo inocente y bien intencionado. Esforzarse por mejorar las relaciones entre las personas, evitar desacuerdos y ser amado se considera parte de la vida social. Sin embargo, cuando esta tendencia se descontrola, lleva al individuo a comprometer su identidad, sus necesidades e incluso sus valores fundamentales. Tratar de complacer a todos a menudo surge de la falta de confianza interior del individuo o del miedo al rechazo. Si una persona piensa que su existencia solo tiene sentido con la aprobación de los demás, no dudará en violar sus límites para satisfacer sus expectativas. Esta situación hace que la persona ignore cada vez más sus propias necesidades, deseos e incluso sueños. Sacrificarse por la felicidad de los demás lleva al individuo a perderse a sí mismo después de un tiempo. En lugar de su propia identidad, se pierde en el esfuerzo de convertirse en alguien como la sociedad o quienes lo rodean quieren que sea. La búsqueda constante de aprobación y valoración hace que el individuo se vuelva dependiente del mundo exterior, lo que conduce a la pérdida de la libertad espiritual. Uno de los mayores efectos secundarios de intentar complacer a todos es la incapacidad de mantener los propios límites. Porque decir sí a cada petición supone violar a lo largo del tiempo los propios límites del individuo. Reprimir los propios deseos y centrarse en hacer felices a los demás hará que con el tiempo la persona pierda el respeto por sí misma. Porque un individuo que no puede proteger sus límites, en realidad ignora su propio valor. La adaptación constante a los demás dificulta que una persona se exprese y, con el tiempo, conduce al desarrollo de una personalidad pasiva. Un individuo que se deja manipular fácilmente por la gente tiene dificultad para tomar sus propias decisiones y se vuelve dependiente de la aprobación de los demás, perderá gradualmente el control de su vida. Otra consecuencia de intentar complacer a todos es que provoca desequilibrio en las relaciones. Cuando una persona cede constantemente a los deseos de los demás, se convierte en un hábito. Cuando las personas que lo rodean se dan cuenta de que es una persona que no tiene límites y está dispuesta a aceptar cualquier cosa, comienzan a aprovecharse de esta situación. Algunas personas se aprovechan de estos individuos, consciente o inconscientemente. Las personas que actúan en función de sus propios intereses tienen más probabilidades de manipular a individuos que siempre son amables, dóciles y obedientes.
Esto provoca que la persona se convierta en una figura constantemente explotada, infravalorada y que permanece siempre en un segundo plano. Peor aún, cuanto más se compromete una persona, más empiezan a exigirle los que la rodean. Después, de cierto punto, incluso las personas a las que intenta complacer lo subestiman, porque la incapacidad del individuo para proteger sus propios límites crea la impresión de que es una persona sin valor o insignificante. De esta manera, la persona se vuelve menos respetada, menos valorada y más ignorada por quienes la rodean, aunque su objetivo sea exactamente el contrario. Considerando todas estas implicaciones, el estoicismo deja claro que tratar de complacer a todos es perjudicial para la naturaleza humana y la paz espiritual. Los estoicos sostienen que el hombre debe centrarse únicamente en las cosas que están bajo su control. Las expectativas y los pensamientos de los demás están más allá del control del individuo. Para un estoico, ser virtuoso implica mantener la armonía interior y la integridad del carácter, en lugar de tratar de complacer a los demás. Como dijo Epicteto, no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes controlar cómo actúas. Una persona que intenta constantemente hacer felices a los demás es en realidad una persona que ha perdido su propia esencia. Los estoicos enfatizan que el individuo debe permanecer fiel a sí mismo y a su naturaleza. Para un estoico, comprometer los propios valores para complacer a los demás es debilidad y esclavitud espiritual. La verdadera libertad es poder actuar independientemente de las expectativas de los demás y vivir solo de acuerdo con la virtud. Una persona puede ser verdaderamente libre cuando encuentra la paz interior y no necesita la aprobación de los demás. 5. El poder de decir no. Decir no es mucho más que una simple palabra para muchas personas. Los códigos culturales, la educación familiar y las expectativas sociales alientan a los individuos a estar siempre sujetos a los demás. Para muchas personas, decir no a una solicitud conlleva culpa, miedo al rechazo y ansiedad por decepcionar a los demás. Sin embargo, saber decir no es de vital importancia para que una persona pueda establecer sus propios límites y mantener el control de su vida. Un individuo que no sabe decir no, con el tiempo se sentirá obligado a moldearse según las exigencias, expectativas y deseos de los demás. Esto hace que la persona deje sus propias necesidades y prioridades en un segundo plano. Pero decir no es una aceptación más que un rechazo. Significa reconocer el valor del propio tiempo, energía y equilibrio espiritual. Las personas que quieren vivir una vida verdaderamente valiosa y significativa deben ser capaces de actuar de acuerdo con sus propios valores y objetivos, en lugar de someterse a todas las demandas de los demás. Ser capaz de decir no solo protege los límites personales, sino que también fortalece la autoestima del individuo. Porque decir no es señal de mantenerse fiel a los propios valores. Decir que sí a todo hace que una persona se sienta inútil y puede ser fácilmente manipulada por los demás. Muchas personas no pueden decir no porque tienen miedo de que quienes les rodean se enojen con ellas o les desagraden. Sin embargo, el verdadero amor y el respeto comienzan cuando una persona es capaz de proteger sus propios límites. Alguien que siempre dice que sí, sin quererlo, envía el siguiente mensaje a quienes le rodean: mi tiempo y mis prioridades no importan. Vuestras necesidades son más importantes que las mías. Con el tiempo, esta situación provoca que el individuo se sienta agotado tanto psicológica como físicamente. Sin embargo, una persona que sabe decir no
Enseña a quienes le rodean que debe tomarse a sí misma en serio. Es más probable que las personas respeten a las personas que mantienen sus límites y evitan perder el tiempo. Poder decir no también permite al individuo ganar libertad, porque intentar constantemente complacer a los demás puede convertirse en una especie de esclavitud. Decir que sí a todo el mundo convierte al individuo en un extra pasivo en su propia vida, mientras que decir que no lo convierte en el actor principal de su propia vida. Porque cuando una persona dice sí a todo, adapta sus decisiones a las exigencias de los demás. Sin embargo, cuando puede decir no, tiene el poder de dirigir su propia vida. Decir no permite que un individuo se concentre en sus verdaderos deseos y objetivos. Una persona que cede constantemente a las exigencias de los demás pierde la oportunidad de realizar su propio potencial, porque gasta su tiempo y energía no en su propio desarrollo, sino en las prioridades de los demás. El verdadero éxito y la satisfacción son posibles cuando un individuo es capaz de gestionar su propia vida. Y para que esto suceda, es imprescindible saber decir no. Desde la perspectiva del estoicismo, poder decir no está directamente relacionado con el hecho de que el individuo se mantenga fiel a su propia naturaleza y sus virtudes. Los estoicos sostienen que un individuo debe centrarse únicamente en las cosas que puede controlar. Lo que otros piensan, quieren o cómo reaccionarán está más allá del control del individuo. Epicteto dijo: si te haces dependiente de la aprobación de los demás, te convertirás en su esclavo. Por lo tanto, para un estoico, poder decir no es uno de los indicadores más importantes de libertad e integridad espiritual. Un estoico actúa según su propio carácter y valores, no según las expectativas de los demás. Como enfatizó Marco Aurelio, el propósito de la vida de una persona no es complacer a los demás, sino vivir una vida virtuosa de acuerdo con su naturaleza. La verdadera paz no proviene de someterse a las exigencias de los demás, sino de mantener la propia integridad espiritual. Por eso, saber decir no es una de las piedras angulares de una vida estoica. 6. La diferencia entre la verdadera bondad y la debilidad. Ser amable es un comportamiento que la mayoría de las personas considera una virtud. Utilizar un estilo suave en las relaciones humanas y ser comprensivo y respetuoso con los demás es uno de los elementos básicos que aseguran la armonía social. Pero la bondad es valiosa cuando se demuestra como una fortaleza de carácter. Cuando se convierte en debilidad y rendición, puede transformarse en un elemento que amenaza tanto el mundo psicológico como el social del individuo. La verdadera bondad es mostrar respeto hacia los demás, manteniendo al mismo tiempo los propios límites. La debilidad es el esfuerzo constante por conformarse para evitar el conflicto. La gente a menudo piensa que ser una buena persona significa complacer a todos y ser comprensivo en todas las circunstancias. Sin embargo, esto no es bondad, sino humildad. Una persona fuerte puede ser amable, pero esa amabilidad no significa sacrificar su confianza en sí mismo, su capacidad de tomar decisiones o su capacidad de establecer límites. Por el contrario, un individuo fuerte encuentra el equilibrio entre ser amable y adoptar una postura clara y firme cuando es necesario. La bondad confundida con debilidad a menudo lleva al individuo a ignorar sus propias necesidades y derechos. La cortesía débil es cuando un individuo es incapaz de decir no a las demandas de los demás, prioriza constantemente los sentimientos de los demás y pone sus propios valores en segundo lugar. Una persona así puede ser fácilmente manipulada por otros y puede perder su originalidad con el tiempo. La gente tiene tendencia a explotar a las personas amables.
porque una persona que no tiene límites claros puede ser fácilmente manipulada y utilizada. La verdadera bondad es una virtud que refleja el respeto de un individuo por sí mismo. Una persona verdaderamente amable elige ser amable, pero esta elección no la hace por miedo ni por búsqueda de aprobación. Su bondad proviene de su respeto por el valor de la otra persona, pero también sabe que él mismo es valioso. Por eso puede decir claramente no cuando es necesario, defender sus derechos y no ceder a la manipulación. Aunque la sociedad, especialmente la moral tradicional, ordena a las personas ser buenas, a menudo presenta esta bondad como una forma de debilidad. Desde la infancia, a las personas se les dan constantemente consejos como: debes ser amable, no debes romper el corazón de la gente, debes llevarte bien con todos. Pero cuando tales enseñanzas impiden al individuo protegerse a sí mismo y le hacen someterse constantemente a los deseos de los demás, ya no se convierten en una virtud, sino en un vicio. La verdadera bondad se realiza con una fuerte conciencia. La bondad débil está determinada por los miedos del individuo, su falta de confianza en sí mismo y su necesidad de aprobación. Una persona que es educada para ser aceptada por los demás, no ser excluida y evitar conflictos, en realidad solo está tratando de encajar, y esto la debilita con el tiempo. Sin embargo, una persona verdaderamente amable elige ser amable por elección consciente, no para evitar el conflicto. La verdadera fuerza de una persona reside en su capacidad de distinguir entre los momentos en los que puede ser amable y aquellos en los que debe ser dura. Desde una perspectiva estoica, la verdadera bondad solo tiene sentido cuando se combina con la fuerza interior de un individuo. Para los estoicos, la virtud no está determinada por los acontecimientos y las personas del mundo exterior. Se produce cuando el individuo actúa de acuerdo con su propia naturaleza. Marco Aurelio enfatiza que el carácter de una persona debe ser fuerte al decir: sé amable, pero no débil. Epicteto, por otro lado, dice que un individuo debe vivir para permanecer fiel a sus propios valores morales, no para ganar la aprobación de los demás. Un estoico puede ser amable, pero eso no significa que sea pasivo y sumiso. Por el contrario, incluso cuando un estoico es amable, mantiene una postura interior firme y mantiene sus propios valores. La verdadera bondad es parte de vivir una vida virtuosa, pero esta bondad no debe dejarse manipular por otros ni impedir que un individuo preserve su dignidad y sus límites. Porque para los estoicos, lo más importante es que el individuo se centre en las cosas que puede controlar y se mantenga fiel a su propia naturaleza. 7. Ser amable con todos puede ser injusto. Ser amable generalmente se considera una cualidad positiva dentro de la sociedad. A la gente le gustan las personas educadas, tolerantes y comprensivas, y se comunica más fácilmente con ellas. Pero cuando la bondad se manifiesta desenfrenada e inconscientemente hacia todos, puede tener consecuencias sutiles, pero profundas. Una de estas consecuencias es el deterioro de la justicia. Ser igualmente amable con todos a menudo significa no dar lo que corresponde a quien lo merece. Abordar una injusticia, una inmoralidad o una inequidad con el mismo tono amable, en realidad significa alimentar indirectamente ese mal. Ser amable sin distinguir entre alguien con malas intenciones y alguien con buenas intenciones significa no apoyar lo que es correcto, permitiendo así que lo que está mal se propague. La verdadera justicia requiere que los individuos sean tratados según sus acciones e intenciones. La bondad se convierte en virtud solo cuando se muestra a quienes la merecen. De lo contrario, se convierte en una ilusión que equipara al opresor con el oprimido.
Ser igualmente amable con todos a veces puede hacer que sea imposible ser verdaderamente justo. Mostrar la misma actitud amable hacia alguien que comete un delito, comete una injusticia o manipula a alguien más es en realidad darle legitimidad. Si una persona hace la vista gorda ante una injusticia con el fin de ser amable, en realidad se está convirtiendo en cómplice del crimen. Este tipo de bondad es el resultado de una comprensión superficial de la moralidad y es incompatible con la verdadera virtud. Seguir siendo amable con un ladrón, un mentiroso o un acosador es ignorar los derechos de las víctimas. La mayoría de las personas con malas intenciones tienden a manipular y utilizar a las personas amables para su propio beneficio. Una bondad tan ilimitada puede envalentonar a individuos maliciosos y conducir a un sistema que castiga a la gente honesta y virtuosa. No se trata de dejar de ser amable, sino de saber con quién ser amable y cuándo. La verdadera justicia no es tratar a todos por igual, sino tratar a quienes la merecen como lo merecen. A lo largo de la historia, la actitud blanda de la gente hacia el mal ha fomentado grandes injusticias. Las guerras, las explotaciones y los regímenes opresivos a menudo han ganado poder porque la gente ha permanecido en silencio o ha sido demasiado amable. La bondad a veces se convierte en un arma en manos de los poderosos y vuelve a la gente pasiva. Si todos siguen siendo amables incluso cuando sufren agravio, el mal seguirá expandiendo sus límites. Esto crea un problema importante, especialmente en las relaciones sociales. Por ejemplo, seguir siendo amable con un gerente que constantemente explota el trabajo de otros y abusa de los empleados en el trabajo solo conducirá a que esa persona oprima a más personas. De la misma manera, ser amable con alguien que constantemente menosprecia y manipula a otros en su círculo social le permitirá mantener esta actitud. Por lo tanto, saber cuándo dejar de ser amable es un requisito vital para el establecimiento de la justicia. Desde la perspectiva estoica, la bondad solo se valora cuando se convierte en una virtud. Epicteto dice: ser indiferente al mal es ser cómplice de él. Para los estoicos, la bondad no significa adoptar una actitud pasiva ante la injusticia. Por el contrario, un estoico se centra en los valores morales y en vivir una vida de acuerdo con la razón. Por lo tanto, permanecer educado ante la injusticia, solo para parecer dócil, es inaceptable para un estoico. Marco Aurelio enfatizó la importancia de una actitud equilibrada al decir: sé siempre amable, pero sabe cuándo ser firme. El verdadero estoico es alguien que sabe cuándo y dónde dejar de ser amable. Obtener justicia a veces requiere adoptar una postura firme, porque demasiada tolerancia hacia el mal destruye el bien con el tiempo. Así que, para los estoicos, la bondad debería ser una elección consciente, no una debilidad que conduce a la propagación de la injusticia. 8. Dejar de ser amable es proteger tus valores. Ser amable es un comportamiento socialmente aceptado. En general, a la gente le gustan las personas educadas y tolerantes y se siente cómoda con ellas. Sin embargo, la bondad constante y sin restricciones puede, con el tiempo, llevar a comprometer los valores fundamentales de una persona. La cortesía que se muestra para garantizar la armonía entre las personas y agradar al medio ambiente puede convertirse en una herramienta que erosione los propios límites si no se tiene cuidado. Tratar de llevarse bien con todos en la vida a menudo resulta en comprometer sus propios valores, porque alguien que quiere cumplir las expectativas de todos y parecer amable con todos, con el tiempo, dejará de lado sus propias verdades. Una persona que no puede proteger sus propias ideas y principios comienza a moldearse según los pensamientos y deseos de los demás. En este punto,
la bondad deja de ser una virtud y se convierte en una debilidad. Dejar de ser amable no significa ser grosero o actuar egoístamente. Por el contrario, significa defender los propios valores y no dejarse influenciar por los demás. La mayoría de las personas, cuando conocen a alguien amable, buscan formas de aprovecharse de él. Las personas que no son particularmente fuertes en carácter tienden a ver la amabilidad de los demás como una debilidad. Una persona que piensa constantemente en el bienestar de los demás aborda cada situación con comprensión y deja de lado sus propias ideas. Se vuelve vulnerable a la manipulación de su entorno. Por ejemplo, alguien que intenta llevarse bien con todos en el trabajo y evita establecer sus propios límites será quien lleve la carga más pesada. Un individuo que constantemente muestra una actitud conciliadora dentro de la familia, eventualmente se convierte en la persona que resuelve los problemas de todos y comienza a descuidar su propia vida. Así que dejar de ser amable es en realidad una forma de defenderte y proteger tus propios valores. Alguien que defiende sus propios principios, que puede decir no cuando es necesario y que no permanece en silencio ante la injusticia, realmente tiene el carácter más fuerte. Porque esa persona determina cómo deben verlo los demás y no se deja moldear por influencias externas. La bondad es una virtud cuando se demuestra cuando es necesaria. Sin embargo, ser amable todo el tiempo y en todas las situaciones puede hacer que una persona pierda su verdadero yo. Alguien que compromete sus valores con el tiempo comenzará a ser ignorado por quienes lo rodean. El carácter de una persona se mide no solo por sus buenas intenciones, sino también por su capacidad de definir claramente lo que está bien y lo que está mal. Lo importante en la vida no es llevarse bien con todo el mundo, sino saber proteger la propia verdad. Se necesita una personalidad verdaderamente fuerte para poder mantenerse firme y establecer límites cuando es necesario, sin comprometer los propios valores. Aquellos que hacen de la amabilidad constante un estilo de vida se convierten con el tiempo en personas fácilmente manipulables por su entorno. Sin embargo, alguien que deja de ser educado y se mantiene fiel a sus propios valores, moldea su vida preservando su respeto por sí mismo. Una persona así no depende de las opiniones de los demás y puede trazar su propio camino. Desde una perspectiva estoica, dejar de lado la bondad permite a una persona permanecer fiel a su propia naturaleza. Para los estoicos, lo más importante es vivir virtuosamente, independientemente de los factores externos. Marco Aurelio dijo: vive según tu propia verdad, no según lo que piensen los demás. Esto significa que uno no debe comprometer sus propios valores en nombre de la bondad. Epicteto enfatiza la importancia del carácter y los principios al decir: quien no determina su propio camino tendrá que seguir el camino trazado por otros. Según el pensamiento estoico, la bondad solo es valiosa cuando sirve para un propósito correcto. Si una persona hace la vista gorda ante la injusticia o compromete sus propios valores por ser amable, esto es incompatible con una vida virtuosa. Un verdadero estoico es alguien que puede dejar de ser amable cuando es necesario y defender sus propias verdades y valores, porque lo importante en la vida no es ser querido por todos, sino permanecer fiel a los propios principios. 9. No ser amable no significa ser grosero. Elegir no ser amable a menudo es un malentendido. La gente inmediatamente asocia ser grosero, duro o desconsiderado con alguien que no siempre es educado. Sin embargo, existe una amplia zona gris entre la cortesía y la grosería, y esta zona debe llenarse expresándose con claridad y manteniendo los propios límites. Ser siempre educado a menudo nos lleva a situaciones no deseadas,
porque la gente puede confundir la cortesía de la persona con la que están hablando con el hecho de que siempre está dispuesta a someterse. Elegir no ser amable en este punto no significa lastimar a otros, ser irrespetuoso o ser grosero. Por el contrario, requiere ser una persona que pueda defender sus propios valores, decir no y proteger sus propios límites, así como los de los demás. Ser grosero significa no respetar a los demás, menospreciarlos o actuar con superioridad hacia ellos. Sin embargo, elegir no ser amable significa no menospreciarse innecesariamente y dar a las personas solo el valor que merecen. Si una persona se siente obligada a ser amable en cada situación, en algún momento eso jugará en su contra. Por ejemplo, si alguien te habla irrespetuosamente y tú sigues siendo educado, esencialmente le estás demostrando que ese comportamiento es aceptable. Sin embargo, optar por no ser educado en una situación así envía un mensaje claro a la otra parte: no puedes hablarme de esa manera. No se trata de ser grosero, gritar o ser agresivo. Esto es simplemente ser firme y claro. Recordarle a las personas sus límites de manera tranquila cuando sea necesario es una señal de respeto propio, en lugar de ser cruel. Elegir no ser amable también nos permite ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Alguien que intenta constantemente complacer a la gente, eventualmente tendrá que suprimir sus propios deseos y pensamientos. Mentir, poner sonrisas falsas o ceder a cosas que uno no quiere hacer para no ofender a los demás son conductas que dañan la autoestima. Sin embargo, alguien que elige no ser amable puede decir la verdad claramente cuando es necesario y decirles lo que necesitan oír, no lo que quieren oír. Esta es una actitud mucho más valiosa y virtuosa que ser grosero, porque la mayoría de las veces la gente necesita honestidad, no falsa amabilidad. Elegir no ser amable también permite que las personas sean honestas contigo, porque alguien que siempre es amable a menudo es utilizado por los demás y los verdaderos sentimientos quedan ocultos. Pero cuando eres claro, abierto y directo, la gente se ve obligada a comunicarse contigo de forma más honesta. Desde una perspectiva estoica, ser cruel no significa ser grosero, porque el pensamiento estoico defiende que el hombre debe permanecer fiel a sus propios valores y vivir virtuosamente independientemente de los factores externos. Marco Aurelio enfatiza que una persona debe actuar de acuerdo con su naturaleza en cada situación al decir: actúa con calma y coherencia, sin distorsionar tu carácter. Epicteto dice: no es importante cómo te ven los demás, sino qué tipo de persona eres. Lo importante para los estoicos es vivir una vida justa y equilibrada, manteniendo la serenidad interior. Significa no ser amable, defender lo que es correcto y nunca renunciar a la honestidad. Sin embargo, esto no es irrespetuoso ni perjudicial para los demás. Un verdadero estoico no intenta complacer a los demás siendo falsamente cortés, ni intenta mostrarse superior siendo grosero. Lo importante para él es expresar la verdad con claridad y honestidad y vivir de acuerdo con sus propios valores independientemente del juicio de los demás. 10. Cambiar las expectativas que la gente tiene de usted. Lo que la gente espera de ti está directamente relacionado con cómo los tratas. Si una persona ha sido extremadamente amable, servicial y altruista con todos durante años, las personas que la rodean aceptan este comportamiento como la norma. En este caso, esperan que te comportes de la misma manera todo el tiempo y se sienten incómodos cuando muestras el más mínimo cambio, porque a sus ojos estás codificado como alguien que siempre pone sus deseos primero, hace sacrificios y se pone a sí mismo en segundo lugar.
Pero eso no significa que seas quien realmente eres. Es solo un rol que la gente te asigna. Si no cambias las expectativas de la gente, ese rol permanecerá contigo por el resto de tu vida y te consumirá. La gente adquiere el hábito de tomar tanto como da. Si eres alguien que constantemente facilita el trabajo de los demás, piensa por ellos, encubre sus errores y antepone sus deseos a sus propias prioridades, después de un tiempo, esto se convierte en un derecho natural a sus ojos. Ya no te ven como una persona amable, comprensiva y tolerante, sino como un recurso para ellos mismos. Incluso cuando superan tus límites, saben que no reaccionarás. Pero cuando te das cuenta de que ese equilibrio necesita cambiar, es decir, cuando decides cambiar lo que la gente espera de ti, al principio encontrarás resistencia. Porque la gente no quiere que el orden actual cambie. Ellos esperan que usted se comprometa como siempre y que ponga sus prioridades antes que las suyas. Pero cuando se rompe este ciclo, con el tiempo la gente tiene que adaptarse a una nueva situación. Si te desvalorizas, los demás también comenzarán a devaluarte. Pero si te respetas a ti mismo y estableces tus límites, la gente tendrá que respetar esos límites también. Esto no es ser arrogante, menospreciar a las personas o ser completamente indiferente. Por el contrario, es la base para construir relaciones mutuas saludables. Si una persona piensa que solo eres valioso en la medida en que le sirves constantemente, entonces esa ya es una relación enfermiza. Sin embargo, una relación verdaderamente sana se basa en el respeto mutuo, la comprensión y el intercambio equilibrado. Solo puedes llevar las expectativas que la gente tiene sobre ti al punto que deberían estar si garantizas que se cree este equilibrio. Desde una perspectiva estoica, cambiar lo que la gente espera de ti es un reflejo de centrarte en lo que puedes controlar, no en el mundo exterior. Los estoicos dicen que no podemos controlar lo que otros piensan, lo que esperan o cómo nos ven, pero sí podemos gestionar nuestro propio comportamiento y nuestras reacciones. Como dijo Epicteto, controla tus propias decisiones, no los pensamientos de los demás. Desde esta perspectiva, no debes preocuparte por lo que la gente piense o cómo reaccionará para cambiar sus expectativas sobre ti. En lugar de eso, debes mantenerte fiel a tus propios principios, hacer lo que funcione mejor para ti y dejar que los demás descubran cómo adaptarse. Marco Aurelio también enfatiza que no debes dejar que el mundo exterior te guíe al decir: no dejes que las acciones de otros determinen tus decisiones. Si siempre vives como los demás esperan que lo hagas, no estarás viviendo tu propia vida. Sin embargo, una verdadera actitud estoica es poder actuar según los propios valores y proteger los propios límites, sin dejarse atrapar por los pensamientos de la gente. 11. Conocer tu propio valor. Uno de los descubrimientos más importantes en la vida de una persona es comprender verdaderamente su propio valor. Porque la forma en que te tratan en la vida es en gran medida proporcional a cómo te ves a ti mismo. Si te sientes inútil, la gente empezará a verte como inútil también. Si te comprometes constantemente para ganar la aprobación de los demás, la gente solo te usará como un recurso. Sin embargo, si te consideras valioso, proteges tus límites y sabes claramente lo que mereces, tu entorno se adaptará en consecuencia. Desafortunadamente, muchas personas están acostumbradas a medir su autoestima por la aprobación del mundo exterior. Los comentarios de la familia en la infancia, de los amigos a medida que crecen y de los jefes o colegas en el trabajo ayudan a las personas a determinar su propio valor. Sin embargo, el verdadero valor es algo que la persona determina y protege dentro de sí misma, independientemente del mundo exterior. Conocer tu valor
depende de cómo te ves a ti mismo, no de cómo te ven los demás. Si una persona se sacrifica constantemente por la satisfacción de los demás, está descuidando su propio valor. Por ejemplo, si una persona se apresura a ayudar a todos, dejando de lado sus propias necesidades y tratando constantemente de agradar a los demás, su valor pasa a depender de lo que los demás piensen de él. Una persona así puede sentirse inútil si un día no recibe atención, no es apreciada o la gente no se preocupa por ella. Puede decir no a los demás. Se da cuenta de que no tiene que hacer todo lo que los demás esperan de él. Una persona con conciencia de valores no sacrifica su propia felicidad solo por la felicidad de los demás. Por supuesto, puede hacer sacrificios y apoyar a otros, pero lo hace de una manera que esté en armonía con su equilibrio interior. Una persona que conoce su propio valor no permite la explotación. Él no tolera que la gente esté cerca de él solo para explotar su buena voluntad. No depende del amor de los demás para sentirse valorado, porque ya es fuerte dentro de sí mismo. Una persona que no conoce su propio valor necesita constantemente ser apreciada, aprobada y amada por los demás. Pero una persona que conoce su propio valor está satisfecha interiormente. No actúa según lo que piensan los demás. Cuando una persona comprende su propio valor, le da una gran libertad en la vida. Someterse a los demás no significa tener que verse constantemente a través de los ojos de los demás. Él no acepta que nadie lo trate mal, porque ahora es una persona que conoce su propio valor y sabe que no merece ser tratado con inutilidad. Las relaciones humanas también están condicionadas por esta conciencia. Las personas que lo rodean comprenden sus límites y se ven obligadas a respetarlos. Porque cuando una persona conoce su propio valor, los demás se ven obligados a aceptarlo también. Desde una perspectiva estoica, conocer el propio valor implica vivir una vida que esté en línea con la propia naturaleza. Los estoicos sostienen que el valor de una persona no está determinado por las circunstancias externas, sino que se mide por la sabiduría, la virtud y la fuerza interior. Epicteto dice: concéntrate en el tipo de persona que eres, no en cómo te ven los demás. Este es un principio poderoso que te enseña a conocer tu valor sin necesidad de la aprobación del mundo exterior. Marco Aurelio enfatiza que una persona debe confiar en su propia fuerza interior al decir: no confíes en los elogios de los demás, porque no son sus opiniones las que determinan tu valor, sino tus propias virtudes. Ser una persona verdaderamente valiosa no tiene que ver con lo amables o groseros que sean los demás contigo. El verdadero valor reside en tus virtudes, en tus pensamientos y en tu enfoque de la vida. Pensar como un estoico significa vivir con dignidad y sabiduría, sin dejarse afectar por las influencias del mundo exterior y siendo consciente del propio valor. 12. Sea amable cuando sea necesario. Ser amable es una de las habilidades sociales más importantes en la vida de las personas. Sin embargo, esta habilidad debe utilizarse en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Ser amable cuando es debido es mucho más valioso que ser amable con todos todo el tiempo, porque ser constantemente amable puede dañar el carácter y la confianza en sí mismo de una persona, haciéndola vulnerable a la explotación por parte de otros. Cuando las personas ven a alguien amable, generalmente lo interpretan como un rasgo positivo. Sin embargo, con el tiempo, cuando piensan que esta actitud educada se ha convertido en una necesidad, pueden subestimar a esa persona y no mostrarle el respeto que merece. Sin embargo, ser amable cuando es necesario y con las personas adecuadas permite a una persona preservar tanto su valor como su dignidad,
Tratar de ser educado en cada situación va en contra de la naturaleza humana, porque cada persona tiene un límite. Aunque intenta constantemente ser amable, es posible que no se dé cuenta de que en algún momento está violando sus propios límites. Con el tiempo, esto conduce a una alteración de la paz interior, a un sentimiento de inutilidad y a una vulnerabilidad a la manipulación por parte de los demás. Sin embargo, una persona que es amable cuando es necesario puede mantener este equilibrio. Puede acercarse a las personas que realmente se preocupan por él de una manera honesta y sincera, pero puede establecer sus límites al no ser innecesariamente amable con las personas que son egoístas y que quieren explotarlo. Ser amable es una herramienta en las relaciones humanas. Sin embargo, es necesario utilizar esta herramienta en el lugar adecuado y en el momento adecuado. De lo contrario, esta bondad puede ser percibida como un signo de debilidad. Otro aspecto importante de ser amable es cómo te tratas a ti mismo. Si una persona solo es amable con los demás, pero dura y cruel consigo misma, existe un desequilibrio. La verdadera bondad comienza siendo justo con uno mismo. Una persona que se valora y se respeta utiliza la bondad conscientemente. La mayor ventaja de ser amable cuando es necesario es que previene el agotamiento emocional, porque intentar constantemente ser amable cansa a las personas, les quita energía y al final conduce a la decepción. No se puede complacer a todos, no se puede hacer felices a todos, pero cuando eres amable con las personas adecuadas, en los momentos adecuados, esa amabilidad tiene un valor real. Algunas personas consideran que ser especialmente educados es una virtud, pensando que a cambio recibirán respeto. Pero esto a menudo tiene el efecto contrario. Una persona solo puede comprender el valor de ser amable si lo usa cuando es necesario. Alguien que siempre es amable se volverá común a los ojos de la gente después de un tiempo. Sin embargo, alguien que es amable cuando es necesario mantiene su dignidad y la gente aprende a apreciar su bondad. La amabilidad puede ser un rasgo que las personas valoran, pero puede perder su valor si no se usa con moderación. Permitir que las personas abusen de la bondad es una injusticia cometida contra uno mismo. Por lo tanto, ser amable cuando es necesario es una cuestión de conciencia y voluntad. Desde una perspectiva estoica, ser amable cuando es necesario requiere actuar con sabiduría. Los estoicos dicen que controlar cómo uno responde al mundo exterior es una de las características más importantes de una persona virtuosa. Marco Aurelio dijo: sé amable con los demás, pero hazlo sin comprometer tus propios principios. Por lo tanto, un estoico muestra una bondad acorde con sus propios valores morales. Epicteto, por otro lado, enfatiza que la amabilidad debe ser una elección consciente al decir: es natural ser amable con alguien que te trata bien, pero no tienes que ser amable con alguien que te trata mal. Ser amable cuando sea necesario, desde una perspectiva estoica, significa vivir preservando las propias virtudes y límites. Porque la verdadera sabiduría estoica no consiste en ser amable en todas las situaciones, sino en saber dónde y cómo actuar y actuar de acuerdo con los propios valores. En este video hablamos sobre la importancia de dejar de ser amable con todos. Si quieres apoyar nuestro canal pagando una cuota, puedes elegir el plan que quieras desde el botón para unirte. Si quieres apoyarnos de forma gratuita, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, sed estoicos y manteneos felices.